Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 20. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Sigamos. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos.
Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito que solamente puede tener la palabra de Dios. No hay otra palabra. La filosofía, las palabras de ánimo, el humanismo, las palabras de aliento, la poesía, no puede. Solamente la palabra de Dios puede traer vida a nuestro espíritu. Vida en el espíritu significa que nosotros arrodillamos nuestra existencia para hacer su voluntad. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos todas las cosas que vienen de ti, Señor. Queremos dar culto, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Queremos servir en espíritu y en verdad. Queremos adorar en espíritu y en verdad. Queremos arrodillarnos en espíritu y en verdad. Padre Celestial, quita toda religiosidad, Señor, y obra para que nuestro espíritu sea vivificado, Señor, que entendamos y que vivamos con el gozo de la existencia, Señor, de poder hacer tu voluntad. Bendice este tiempo, bendice nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estábamos teniendo ese tiempo delicioso de la alabanza, me encanta, ¿no? Cada vez siento que la alabanza va subiendo más, todavía hay más, pero siento, va subiendo, va subiendo. Y entonces yo escuchaba las canciones de la alabanza, no lo había pensado tanto como ahora que comenzamos a estudiar Isaías, y me daba cuenta, todas las frases que está diciendo están en Isaías. Muchísimas de las frases que está diciendo en la alabanza, ¿sí? Usted, por ejemplo, dice, eres el camino de vida. Entonces estamos diciendo, eres el gran yo soy, eres hijo de Dios, eres cordero fiel. Pues usted puede buscar cada frase y la va a encontrar en Isaías. Eres, aquí con los smartphones es muy fácil, porque usted abre la Biblia, no tiene la Biblia en el smartphone, bueno, por lo menos descargue para dejar de contrarrestar un poquito todas las bobadas que vienen en el smartphone. Camino de vida. Santifique su smartphone. Camino de vida. En Isaías. ¿Dónde está? En Isaías. Pero es que coloqué camino. Buscar. Antiguo Testamento. Dice en Isaías 33 versículos donde está hablando el camino. Dice, en el camino de la heredad, por el camino de este pueblo, gloria en el camino del mar. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, y habrá camino para el remanente de su pueblo. El camino del justo es rectitud, dice, también es el camino de tus juicios. Dice, este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha ni a mano izquierda, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Estábamos diciendo, Cordero fiel, eres Cordero fiel, Cordero. Dice Isaías, Cordero, 7 versículos. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció ni abrió su boca. Rey de gloria. Él es el Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Rey de gloria. Usted a ver. Palabra exacta, buscar. Antiguo Testamento, Isaías. Dice, pero acontecerá. No, es que ahí está otro. Yo estuve ahí mientras cantaba, miraba, ¿no? Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes de la tierra tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombra. Estábamos viendo, por ejemplo, ahí, aquí había otro. Dice, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria, Dios eterno. Buscar. Isaías. Dice,
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien alcance. Había buscado otro en Isaías 62:2. Muestre a ver cuál era el de Isaías 62:2. Bueno, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo ese libro de Isaías está lleno de la palabra de Dios? Dice, entonces verá la gente tu justicia. Bueno, ese es el del rey, el del rey de gloria, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, más de 77 veces, yo cogí la concordancia y me puse a contar cuántas veces solamente en Mateo, más de 77 veces está mencionado el libro de Isaías por parte de Mateo o por parte de Jesucristo, hablando obviamente de él, hablando de él. Entonces ese libro de Isaías es tan hermoso. Algunos le dicen el quinto evangelio, algunos le dicen el protoevangelio, algunos le dicen el príncipe de los profetas, porque está lleno de la profecía acerca del Mesías. Y el libro de Isaías muestra diferentes aspectos del Mesías en Isaías, como el rey que viene en poder, pero también como el siervo sufriente, pero también como el sacerdote que trae las buenas nuevas de salvación. Todos esos aspectos, ¿sí?, está manejando el libro de Isaías. Los judíos tienen un conflicto con el Mesías, porque ellos no saben si es el Mesías de José o es el Mesías de David. El Mesías de José, porque la profecía que está en José es que el Mesías va a ser el Mesías sufriente, el Mesías que va a tener que poner su vida en expiación, o si es el Mesías de David, que es el que va a venir como rey a juzgar y a destrozar. Entonces dice, ¿cuándo vendrá el reino? Cuando venga el Mesías. ¿Pero qué Mesías es? ¿O cuántos Mesías son? Lo que no saben es que es un Mesías, pero que viene por primera vez y por segunda vez. Que la primera vez viene como el siervo sufriente, si Dios nos da vida lo veremos en Isaías, pero también que cuando venga por segunda vez vendrá como el rey de gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Es el mismo, contémosle a los eruditos, contémosle a los teólogos que es el mismo Mesías, y que el reino se inauguró cuando Él vino por primera vez. Ya el reino de los cielos se ha acercado, pero también dijo Jesús claramente, el reino de los cielos ya está aquí, y dijo, me voy, pero volveré, y cuando venga en mi reino, 3 momentos del reino. Bueno, es solamente leer la Biblia, no hay que decir a los teólogos, no invente, no elucubre, no piense tonterías, solamente lea la Biblia. ¿Saben qué dicen los teólogos? Que el libro de Isaías realmente no hay un autor real detrás del libro, sino que hubo 3 recopilaciones de escritos, ¿sí? Como si alguien cogiera las prédicas del pastor de Palabra Viva y del pastor de Su Presencia y del pastor del Tabernáculo, y entonces reuniera y armara un libro tratando de... Imagínense cómo eso no tendría ni siquiera ninguna unidad. Le aseguro que es muy diferente lo que predican en el tabernáculo, lo que predican en Su Presencia y lo que predicamos aquí. El estilo, la forma, los principios, las líneas que manejamos de pensamiento. Es más, si todos nosotros que estamos aquí en Palabra Viva habláramos de un tema, cada línea de pensamiento sería diferente. Aunque tenemos una unidad porque estamos basados en la palabra, esperamos. Por favor, revise siempre si lo que estamos diciendo desde aquí está en la palabra. Usted tiene el derecho, usted tiene la potestad, pero además tiene el deber de examinar si lo que se está diciendo es así. Tiene que tener una mente crítica. Ojo, no una mente criticona. Es diferente tener una mente crítica a tener una mente criticona. La mente criticona dice, ¿por qué no volvió a la iglesia? Y dice, no, porque el pastor se puso una camisa muy ajustada el domingo y entonces se le veía ahí, porque es que está comiendo mucho. No, es que me regalaron una camisa nueva y hoy me la estrené y no sabía que era tan chiquita. Entonces me siento ahí como una morcilla de Doña Segunda, ahí como medio. Pero hay gente que no viene por eso, ¿no? No vuelve a la iglesia. ¿Por qué no volvió a la iglesia? Porque quisieron celebrar la Navidad e hicieron una novena. Ay, no, entienda qué se está moviendo detrás de eso. Lo que se quiere es evangelizar, encontrar espacios para evangelizar. Pablo dijo, yo me hago griego a los griegos, excita a los excitas, judío a los judíos, para ganar a esta gente para Cristo. Entonces nosotros buscamos espacios. Ay, no, en la iglesia se están volviendo católicos porque van a hacer la novena de Navidad.
No entienda, no sea criticón, eso es ser criticón, ¿sí? Todo lo critican, ¿no? Todo lo critican. Entonces, no. Crítico es mirar con la palabra si lo que se está diciendo desde el púlpito es así. Y no con los errores, a veces uno tiene errores tontos, ¿no? Uno dice, bueno, entonces en el arca de Moisés subieron, ay, yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor pervirtió la palabra porque dijo el arca de Moisés y era de Noé. Pues ahí fallas de... O a veces uno dice tonterías, a veces yo tengo tanto temor de decir tantas tonterías porque por mi carácter, pues obviamente digo tonterías, ¿no? Entonces, pues alguien puede decir, pastor, usted es tan grosero desde el púlpito. Claro que sí, yo sé, mi lengua a veces es procaz y ladina y malvada y a veces hago comentarios fuera de tono y comentarios que de pronto no debería hacer. Pero hizo comentarios políticos, se está metiendo la política en el púlpito. No, lo que pasa es que tomo los ejemplos y aquí sobran, aquí en Colombia sobran, ¿sí? Si yo realmente quisiera hablar de política, pues cojo Isaías, ahí donde dice de los malvados que aman el latrocinio y que se roban las propiedades de las viudas y de los huérfanos, y claro que podía hablar de la restitución de tierras, pero no lo voy a hacer, no lo hago, pero tomo algunos ejemplos de nuestra vida porque así hicieron. Pero entienda que es tener el pensamiento crítico. Tener el pensamiento crítico es examinar si la iglesia realmente está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y fíjese que en Isaías esto va a estar resaltado todo el tiempo. Cuando Dios le está reclamando al pueblo de Judá, realmente Isaías es profeta de Judá, pero también da la profecía acerca de Israel, de Samaria, de Babilonia, de todo el mundo va a dar profecía Isaías. Pero lo que le está diciendo al pueblo, como decía hoy en la alabanza, yo no le dije a Sebastián que lo dijera, pero él lo dijo y dije, impresionante, ¿sí? Dijo, Señor, que por la religión nosotros hemos pervertido tu nombre, que no nos burlemos de ti. Eso es Isaías. Yo no sé si Sebastián sabía que estaba hablando como Isaías, pero usted entiende que el reclamo no es a la gente que no conoce de Dios, también habrá reclamo para los que no lo conocen. Pero el reclamo de Isaías es a su pueblo, a su esposa, a su amada. Y le dice, pero ¿cuántas veces ustedes endurecieron su corazón? Se burlaron de mí y pensaron que podían traerme unos cantos y pensaron que podían tener una religión y pensaron que podían hacerlo a su manera, pero olvídense, yo no voy a aceptar eso. Pero ¿saben qué? Aunque ustedes sean tan malos, yo voy a venir, les estoy haciendo el spoiler del libro, no, ahora no lo voy a leer, ¿sí? Perdónenme. Lea el libro de Isaías, vamos a estar leyendo, yo voy a estar leyendo Isaías todo el tiempo. Oración de madrugada, no estoy leyendo sino Isaías, lo siento. Y en la vigilia leo Isaías. Y en la casa leo, porque estoy encantado con Isaías, ¿sí? Pero lo que está diciendo es, mire, ustedes no pueden ser más religiosos. Ustedes no traten de pasarse por la faja mi nombre. ¿Ustedes creen que yo no los estoy viendo? ¿Ustedes creen sacerdotes malvados, pastores perversos, ministros sinvergüenzas y pueblo rebelde y contumaz, que yo no me estoy dando cuenta que ustedes no quieren guardar mi palabra? ¿Y saben qué hicieron con Isaías por decir eso? Entonces le dijeron, no, tú eres profeta de Dios, la palabra de verdad es muy buena, gracias, gracias Isaías. ¿Sabe qué hicieron? Lo metieron en un árbol y lo aserraron. El rey al final lo aserró, lo cortó. Cuando dicen, bueno, eso es lo que dice la tradición de las vidas de los profetas. Hay un libro que se llama Tradición de la vida de los profetas, que es un libro judío como del siglo II antes de Cristo. Lo metieron en un tronco y ¿qué? Y lo aserraron. Por eso dicen hebreos que muchos van a ser aserrados, hablando de eso que hay escrito acerca de Isaías. Y los aserraron, ¿sabe a qué edad? Más o menos como a los 80 y pico de años. Porque Isaías fue un profeta longevo. Hay profetas que duran un día, una semana, una profecía, Amós, ahí un poquito, bla, 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 y chao, pare de contar. Pero Isaías duró, mire lo que dice lo que duró Isaías, duró el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, 4 reyes. Es peor que la reina esa de Inglaterra, Illuminati, que todos los presidentes de Estados Unidos mueren y ella sigue ahí.
bebiendo sangre de bebés, claro. Bueno, cuatro reyes, más o menos 60 años de la vida de profeta, ¿sí? Claro, por culpa de esos 60 años y de ser tanto tiempo, ¿sabe qué dicen los teólogos? Que Isaías no fue escrito por una sola persona, sino que hay tres, ni siquiera que hay tres recopilaciones, dice. Y entonces está el proto Isaías, el deutero Isaías y el posterior Isaías, y que entonces, porque como da profecías tan exactas, que esas profecías tuvieron que ser escritas post-evento. O sea, después de que viene el evento, entonces hablan la profecía, así cualquiera, ¿sí? Así cualquiera, como los brujos que van y lo mandan a seguir a usted, entonces vaya, mire dónde vive. Eso contó el pastor Enrique Gómez cuando era brujo, que él mandaba a seguir a la gente. Venía Estela a una sesión y entonces decía, sí, bueno, déjeme un pañuelo y déjeme una media y yo voy a trabajar con eso, déjeme. Y entonces después mandaba a un tipo detrás y la seguía, dónde vivía, con quién estaba, qué andaba, y cuando volvía, yo veo que usted está enredada y que usted tiene problemas, y claro, ya le sabía la vida. Ay, ahora con Facebook es más fácil, ¿no? Porque se le meten a usted, le averiguan todo. Ay, vi que usted estuvo una noche mirando televisión con unas lucecitas detrás. Sí. Entonces ya le saben toda la vida. Así hacen los brujos, los falsos profetas. No, Isaías está dando profecías más o menos en el año 750, 730 antes de Cristo. Y habla acerca de la destrucción del reino del norte de Israel, de los problemas que va a tener Asiria, Egipto con Babilonia, pero estamos hablando de que esos problemas son decenas de años después, o meses después, o cientos de años después, o miles de años después, porque habla hasta de la deportación. Isaías es 700, ¿sí? Caída del reino del norte, más o menos 650, 680. Deportación del reino del sur a Babilonia, ya estamos hablando del 500, o sea, 2 siglos después. Pero él profetiza la caída de Judá, profetiza el exilio de Judá, profetiza el retorno de Judá. Hay un gran problema. En esas profecías, él da el nombre personal del rey del retorno, que es Ciro, en Persia. Entonces ellos dicen, no es posible. Ese libro tuvo que haber sido escrito después, porque se menciona a Ciro, y olvídense que esa profecía tan perfecta de Ciro no puede ser dada 730 años después. De modo que el deutero Isaías se escribió después, en el exilio, 2 siglos después, 200 años después. Bueno, si usted lee Isaías 53, donde habla del siervo sufriente, o sea, de Jesús, si Dios da vida algún día llegaremos allá, usted va a encontrar en 12 versículos, más de 25 profecías puntuales, cumplidas en Jesucristo, puntuales, que iba a ser crucificado con unos malvados, pero que lo iban a enterrar en la tumba de un rico, pero que iba a resucitar, que no iba a abrir su boca, que iba a tener un juicio malvado, pero que él no iba a defenderse, que lo iban a herir, que lo iban a azotar, todo, que lo iban a desfigurar. Ahí está escrito todo. Imagínense 25 profecías en 12 versículos. Hay más, yo sé que hay más, pero es que yo no soy tan juicioso de contarlas siempre. Pero es impresionante. ¿Cuántos años antes de Cristo? 730 años antes de Cristo. ¿Saben qué dicen los teólogos? Que está hablando de Jeremías. Ay, no, pero eso sí es el colmo de los brutos, ¿sí? Yo tenía un profesor en la universidad que dijo eso en clase, y entonces después en una predicación yo dije, estaba yo hablando de la teología y de la universidad y de los religiosos, y entonces yo dije, entonces son tan brutos que son pervertidos, dije, son pervertidos, porque son capaces de negar inclusive la misma palabra, son capaces de decir que Isaías 53 está hablando de Jeremías. Y una persona que estudiaba conmigo en la universidad fue y me acusó en la universidad para que me echaran de la universidad. Yo me sentía como Isaías, así, acérreme, por favor. ¿Usted entiende ese nivel de maldad? Y claro, me llamaron a juicio en la decanatura.
Entonces el decano me dijo, ¿usted está hablando mal de la universidad? Y dije, no, yo estoy hablando del Evangelio de Marcos, donde dice que Jesús predicaba diferente a los fariseos y a los escribas. Los escribas en la época de Jesús, hice una comparación actual con los universitarios, con los teólogos, con los eruditos, que pervierten la palabra de Dios. Pervertir la palabra de Dios es darle un sentido diferente y cambiarlas a sabiendas. Porque que un bobo invente, pues no importa. Lo que pasa es que no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Pero que un bobo invente está bien. Pero cuando a conciencia cambia la palabra, y entonces dijo el profesor, sí, pero es que yo soy el único profesor que ha estado en Alemania. Le dije, no, viejo, usted inclusive está ahí en Alemania porque falsificó un grado en Costa Rica. Usted sabe, yo tengo una lengua mordaz, ¿qué hago? Le dije, pero usted no es el único que está en Alemania. Aquí tenemos 4 profesores que han estudiado en Alemania. Y yo hablé que pervierten hasta el griego, usted ni sabe griego, viejo. Hablé que hablan de los actos religiosos. Usted no hace actos religiosos porque usted es protestante, usted no es católico. Y los actos religiosos son de los católicos. Pero ¿sabe qué? Yo dije que usted era un pervertido y eso sí es verdad. Usted es un pervertido. Porque usted es capaz de decir que Isaías 53 está hablando de Jeremías. Ahora, una idea que no es suya, hermano. Yo entiendo que usted está repitiendo como un tonto lo que dicen otros teólogos, porque esa idea no es suya. Esa idea la dije, no me acuerdo si era Alfredo Choquel, ahí mencioné un teólogo que lo decía. Pero usted y Alfredo Choquel, porque usted es un tonto a la final, desconocen lo que dice la Biblia. Mire conmigo un momento, Hechos. Yo le cuento el chisme de mi pelea, ¿no? Perdóneme que le saque aquí los trapos al sol. Pero es que tiene que ver con la Biblia. Y entienda que, porque estamos hablando de los profetas, entienda que es un falso profeta. Entienda que es un falso maestro. Entienda que es un perro. Entienda que es un mutilador del cuerpo. Entienda que es un satánico. Entienda que es un satánico. Un satánico es el que toma la palabra de Dios y la pervierte. No es un pobre muchacho desubicado que está ahí cantando rock pesado. No, el pobre ni sabe. No, satánico es coger la palabra de Dios y cambiarla para su propio interés y para desviar a la gente. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. A Pedro le dijo, porque tú buscas las cosas personales y no las cosas de Dios. Porque estás hablando por tu propia cuenta. Cuando hablas mentira, de tuyo hablas, porque eres mentiroso y padre de la mentira. Eso le dice Jesús a los judíos en Juan 8. Miren lo que dice Hechos 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, está hablando Felipe con el etíope que se encontró en el camino, que iba leyendo un libro. Era el libro de Isaías. Isaías dice, acudiendo Felipe oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ahí tiene en su Biblia una notica. ¿Qué dice la notica? Isaías 53. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De Jeremías o de Isaías? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Entonces le dije al profesor, mire, ¿usted no ha leído esto? Usted no, pero yo entiendo que usted está repitiendo una hipótesis de unos teólogos malvados que voluntariamente y con toda la conciencia quieren desviar a la gente de la verdad. Por eso cuando terminan teología, pero se salen del ministerio, terminan renegando contra la salvación y ni siquiera creyendo que hay vida eterna. ¿Entiende que no pueden tener fe cuando desvían la palabra de Dios?
Si usted es cristiano, usted ha creído que Dios ha hablado. Mire conmigo Hebreos capítulo 1. Estamos hablando la introducción al libro de Isaías. Versículo 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el pasado Dios habló por medio de los ángeles, ¿a quiénes? A los profetas. La vida de fe cristiana es el que cree que Dios se ha comunicado directamente con el hombre. Si uno no cree eso, pues perdóneme, no puede ser cristiano. Esa es la base del cristianismo. Y entiende que en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, Dios habló por medio de los mensajeros, por medio de los profetas, y que los profetas lo único que estaban haciendo era preparando el camino para que cuando viniera Jesús la gente creyera en él. Mire conmigo Lucas capítulo 24. Ay, estamos a punto de terminar Lucas también, ¿no? En los que quieren dar la vida, estamos felices. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que ¿qué? Lo que de él decían. ¿Entiende que no está hablando de Jeremías? Eso no lo entiende un teólogo que estudió en Alemania, bueno, un pseudo teólogo. ¿Por qué? Porque no quieren creer es la palabra de quién, de Jesús. Jesús dice, Jesús es el que está diciendo: oiga, toda la escritura está hablando de quién, de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Y de qué estará hablando la Biblia? ¿De la ley? ¿Del pacto de la ley? ¿Del pacto consumado? Ay, pero qué ignorancia, a mí me da coraje. No, un hombre de Dios no se enoja. Ay, no me moleste. Claro que da rabia que no quieran entender, tan ciegos son, tan sordos son. Mire lo que dice Lucas capítulo 20. Estamos encantados con Lucas. Lucas capítulo 20, versículo 13. Dios ha hablado por medio de los profetas, pero en los postreros días nos habló ¿por quién? Por medio del Hijo. Entonces, capítulo 20, versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado, quizás cuando le vean a él, ¿qué? Le tendrán respeto. Mentiras, ni siquiera habiendo hablado al Hijo. Ay, me impactó lo que decía hoy Sebastián, hablando como Isaías. Usted no lo escuchó, ¿no? Usted estaba pensando en que no desayunó bien. Pero él dijo durante el tiempo de la alabanza: Señor, que no nos burlemos más de ti, que tu nombre no sea blasfemado, que no nos volvamos una religión. Usted tiene un corazón religioso porque ni con un dedo quiere cumplir la palabra de Dios, no quiere obedecer a su mandamiento, quiere hacer las cosas como a usted le da la gana. La gente hoy en día no está en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque dicen que ellos pueden llevar la vida de fe como les da la gana personalmente, que no hay vida de fe fuera de la iglesia, entiéndalo. Eso es lo que dice la palabra. La misma palabra iglesia significa congregación, la congregación de los santos, y en el cielo tendremos la consumación de la congregación de los santos. O sea que fuera de él no hay nada que hacer. Por internet no se puede sostener la vida de fe, a no ser que usted esté lejos. Y si está lejos, perdóneme, pero le toca: Laura, tienes que conseguir 2 o 3 personas para congregarte en el nombre, o buscarte una iglesia, aunque sea macuchi, aunque no sea tan buena, pero al menos congregarse. Toca congregarse.
toca leer la Biblia, toca orar, toca evangelizar. Y sí, la iglesia se levanta ¿con qué? Con los diezmos y las ofrendas. No hay nada que hacer. Yo sé toda la maldad. Entonces por la maldad la gente dice, no, no, no. Pero realmente el no es por qué, sino porque su corazón es malo y no quiere hacer lo que Dios quiere, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, como no quiere hacer lo que Dios dice en la palabra, ¿qué hacen? Pervierten la palabra, la cambian, dicen, no, no hay que congregarse, no, no hay que leer la Biblia, no, no hay que orar. Y a otras personas le dicen lo mismo porque son perros, falsos obreros, mutiladores del cuerpo, profetas mentirosos. Es que en la Biblia de los profetas no solamente habla bien, también habla de manera muy peyorativa, muy mala. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo. Estoy leyendo segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros ¿qué? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Ay, no me diga que hoy en día toda la gente, ¿qué dice de los pastores cristianos? Pastor cristiano, inmediatamente la gente dice ¿qué? Pastor cristiano, ladrón. Sacerdote, pederasta. Pero se supone que son las entidades, se supone que son las cabezas. Y si esos son las cabezas, si esos son los líderes, imagínense cómo está el resto de la gente. Y no están mintiendo, déjenme decirle, lo triste es eso, que no están mintiendo. Y entonces, ¿en dónde está? Pero ¿saben qué? Es el cumplimiento de la palabra. Porque por haberse multiplicado la maldad en los postreros tiempos, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Y muchos apostatarán de la fe. Muchos negarán la fe. Muchos negarán al Señor que los rescató. Muchos harán mercadería de la fe. Mire el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, y hace una advertencia serísima, serísima, serísima. Pero ellos dicen, no, yo puedo llevar la vida de fe como me da la gana. Y fuera de eso escuchan a los falsos. Cuando escuchan a los falsos obreros y a los falsos pastores, ahí sí están encantados. ¿Sabe por qué? Porque escuchan lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren oír. Estamos hablando en esta introducción de la profecía. Pero no de la profecía como inventan los teólogos, lo que dice la Biblia. Mateo 23, 29. Hay de vosotros, escribas, está hablando de los teólogos, y fariseos, está hablando de los religiosos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ay, mire, esta es la tumba de Isaías, esta es la tumba de Jeremías, esta es la tumba de Daniel, esta es la tumba de... Y entonces la decoran, ay, mire, para mostrar que eran ¿qué? Piadosos. Dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ay, yo sí, si yo dirigiera la iglesia, yo sí haría las cosas bien. Mentiras, mentiroso, ladrón, fornicario, asesino, burlador de Dios. Porque si en lo poco no es fiel, sobre lo mucho que va a ser fiel, hermano. Ellos decían, no, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación. No, Jesús, no les digas así a los religiosos. Yo no volví a la iglesia porque el pastor la vez pasada habló mal de un cura. Pero ¿cómo no voy a hablar mal de ese cura, hombre? De ese ex cura que niega el cielo, que niega la vida eterna, hombre. No se ponga bravo conmigo, póngase bravo con el cura, deje de ser necio. Dice, serpientes,
generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de vuestras ciudades, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta. Jesús les está advirtiendo, ¿saben qué me van a hacer a mí? Me van a azotar, me van a blasfemar y me van a crucificar y me van a matar. Se lo está diciendo en Mateo 23. Y cuando usted lee ahí en Mateo 26, ya llegó la muerte de Jesús. Todo el tiempo Dios ha hablado. Y Él dice, ¿no? Mandaré a mi hijo para ver si viendo a mi hijo lo respeta. Pero el hijo murió, no lo respetaron, y resucitó y dio testimonio y subió al cielo. Entonces dice, no, en la iglesia lo van a respetar, en la iglesia sí. Pero ¿sabe qué ha hecho la iglesia con Jesús? Yo no sé si usted vio King Kong, la película. Y entonces cogen a King Kong, y King Kong pues ese monstruo allá que defiende contra los dinosaurios, y en el fondo King Kong es bueno. Y entonces logran apresar a King Kong. Hay una más reciente de King Kong, no, esa de King Kong no, la otra, la anterior, la de Naomi Watts. ¿Saben qué es lo triste? Que cogen a King Kong y lo entran en un vodevil, en un teatro de variedades, y lo ponen como una exhibición. Yo lloraba en la película Amares, no lloraba por King Kong, sino que yo sentía que eso habíamos hecho nosotros con el nombre de Jesús en las iglesias. Y ahora las iglesias son un espectáculo, son un teatro de variedades, son un show, y ahí bailando, ¿sí? Y los predicadores, oh, y entonces yo te digo, como teatreros. Estuve el viernes en el Chorro de Quevedo. Perdón si me vio en el chorro, no es pecado. Es que yo vi al pastor en el chorro. ¿Quién sabe que estaba así? Estaba con mis hermanitas, ¿no? Lo vi tomando chicha. Sí, tomé chicha. Perdón. Y había un teatrero, pero parecía un predicador. Y entonces hablan cosas que ni siquiera están en la palabra, para divertir a la gente, para estimular a la gente, para darles palabras de ánimo. Por eso no predican la palabra de Dios. ¿Y saben la iglesia qué hace? Como los que estaban viendo a King Kong. Aplauden y el herido ahí, King Kong ahí herido, y todos, bravo, 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 bravo. Pero lo chévere es que King Kong se soltó y no dejó títere con cabeza, ¿no? A la única que respetó la vida fue a, ¿cómo se llama? Y me encanta, pero no me acuerdo, Naomi Watts, porque ella sí lo quiso de verdad. Mi esposa fiel, mi amada que me está esperando vistiéndose de blanco por el lavamiento de la palabra. Ay, no se engañe ante la palabra de Dios. Mire conmigo Juan capítulo 14, versículo 21. No se engañe, iglesia, despiértese. Iglesia, no nos engañemos, despertémonos. Mire los tiempos, el Señor viene pronto, y si no viene usted se va a morir, hermano. ¿Y cómo se va a presentar delante de Él? Y esta vida de fe no es un ratico, es hasta el final. El que persevere hasta el fin, no es comenzar, es terminar. Y tiene que terminar mejor que como comenzó. No puede palidecer el amor, no puede quedar afuera de la ciudad santa, no puede ser como la virgen necia que se queda afuera, sino que tiene que estar ahí sentado en su mesa con más amor que al principio, con mucho más amor, y ayudando a los santos para la edificación de la obra del ministerio de la iglesia, no aprovechándose de la iglesia, no burlándose de la iglesia, no tratando de hacer todas las maldades en la iglesia, ¿no? No piense que la paciencia del Señor es para que usted se burle de Él. Así le va a decir al pueblo de Israel, 200 años le advirtió, 200 años le advirtió. Oiga, van a venir, se los van a llevar, mire, oiga, mire, vuélvanse a mí. Oiga, porque en ese momento Judá estaba en su mejor momento.
No tenía miedo de convertirse como Venezuela. Pero empezaron, terminaron, mejor dicho, Babilonia vino y se los llevó. Mire conmigo Juan capítulo 14. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, sí, él mandó a congregarse, perdone. Pero mandó a congregarse ¿dónde? Donde se predique su palabra, donde se hable de su nombre, donde se exalte a él, donde él sea el pastor, no un hombre. Donde él sea la cabeza, no un hombre, donde se haga según su voluntad, donde no se haga mercadería de la fe, donde no enseñen que se vayan tras sus disoluciones. Dice, ese es el que me ama. ¿Quién es el que me ama? No el que lo dice. No ve que este pueblo lo decía y dijo usted, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Estoy harto de sus canticos, estoy harto de sus bailecitos, estoy harto de sus retiros, estoy harto de sus pactos, estoy harto de sus siembras, estoy harto de que me están buscando es por dinero y no porque me aman. Estoy harto de sus sacrificios, de sus holocaustos, de sus libaciones, de sus inciensos. Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dice, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la iglesia. El que no me ama, ¿qué? Pues no guarda, es tan fácil de entender, es facilito. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Isaías es un profeta de Dios y le va a decir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a los judíos cuando vino Jesús y ahora ¿a quién? A la iglesia. Entienda cómo se mueve la profecía. 4 tiempos diferentes para hablar. Lo mismo que le habló a Israel, a Judá, a los judíos cuando llegó Jesús y a la iglesia. Y mire, se va a cumplir, ¿no cree? Los israelitas fueron llevados cautivos a Siria y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Egipto, aunque fue vencido, no fue destruido. Pero Babilonia fue destruido y no quedó memoria de él y hoy en día es comida de chacales y nido de avestruces y nunca más fue reconstruida Babilonia, aunque Egipto sí permanece. Son profecías cumplidas. El Señor no miente, el Señor no está mintiendo. Y mire, le dice al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Venga, yo sé sus errores, no es que yo los cree. Estábamos leyendo con Ludo en la oración de madrugada. Dice, ustedes creen que yo no sé cómo son, no es que yo los cree. Pero yo no les estoy reprochando sus deficiencias. Lo que le estoy reprochando es que usted no se quiere volver a mí. Vuélvase a mí. Yo le abriré la cárcel, lo sacaré de las prisiones, le daré un cántico nuevo, cambiaré su luto en vestido de fiesta, en lugar de ceniza pondré óleo de gozo. Y ustedes serán llamados plantíos de Jehová. ¿Entiende por qué está esa vida tan terriblemente machacada y que usted no puede salir? Porque usted no quiere guarde la palabra del Señor. Venga a Él, búsquelo, ámelo con su corazón. Y entonces, yo abriré en el desierto como manantial de agua, dice. Yo seré por su padre, ustedes me serán por hijos. Mi palabra no faltará ni en su boca, ni en la boca de sus hijos. Pero ustedes están entregando sus hijos a los Baales. Ahí es muy duro, pero lo leeremos y nos saborearemos el libro de Isaías. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A mi manera, no es a su manera. No es a su manera, no puede ser a su manera. No puede ser a su manera. Padre Celestial, nosotros creemos que tú has hablado. Tú has hablado. En el Antiguo Testamento, Señor, por medio de los profetas. Pero ahora nos hablas por tu Hijo, Señor, el heredero de todas las cosas. Señor, nosotros decimos con nuestra boca que eres el Rey, que eres el gran yo soy, que eres el camino de vida, que eres el Cordero de Dios, que eres el Dios eterno. Que nosotros nos rendimos a ti.
Padre, que sean más que palabras, que sean más que canciones. Que sea nuestra vida a tus pies, usada para el propósito eterno donde tú nos has puesto. Tú nos colocaste en ese lugar. Tú permitiste todas las cosas, aún las heridas y las armas forjadas, para que se conviertan después en instrumentos de labranza, Señor. Nosotros sabemos que toda nuestra deficiencia, tu gloria se va a mostrar antes con poder, Señor. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Es lo que dice tu palabra, Señor. 700 años, 1600 años, 400 años y ahora 2000 años, Señor. Que tú has hablado y sigues hablando y aún hablas, porque tu espíritu no se ha callado, Señor. Porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino cumplirá el propósito con el cual tú la enviaste, Señor. Padre, que en nosotros, venga a nosotros tu reino. Que a nosotros, en mi vida, Señor. Aunque nadie nos acompañe, que nosotros te sigamos, aunque estemos solos, Señor. Pero nunca hemos estado solos. Tú siempre te has guardado un remanente, Señor. Padre, es un gozo, es un gozo, es un gozo conocerte y amarte y oírte hablar, Señor, y escuchar tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. En toda nuestra debilidad, ayúdanos a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.